Vamos entonces a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a pasar rápidamente por el versículo 6 al 10 otra vez. Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10, para repasar un poquito lo anterior. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le presentó a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, aquí ya analizamos, ¿cierto?, este pasaje anteriormente, y hace un par de semanas estuve brevemente hablando acerca de la aplicación devocional de esto, porque ya habíamos estudiado más lo doctrinal acerca de las prohibiciones, falta una palabra aquí, las prohibiciones del Señor, y cuando Dios nos permite a algunas cosas, y las visiones también, ¿cierto? Dios nos da visiones, nos da prohibiciones, nos guía de ciertas formas, nos guía obviamente por la palabra, y la palabra también nos da revelación, nos da visión para seguir adelante sirviendo al Señor. ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio? ¿Cómo vamos a proclamar el Evangelio? Pero en un aspecto devocional, están preguntando cuál es nuestra visión. ¿Cuál es la visión que tenemos de nuestra vida? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos nosotros llevando el Evangelio a otras personas? Pablo recibe una visión, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ya? Y aquí lo que ocurre es algo histórico, porque Dios cambia la dirección del movimiento misionero del apóstol Pablo y lo dirige hacia Macedonia, que está en Grecia y que está en Europa. ¿Ya? Y el Evangelio entra a través de esta visión, entra por primera vez en Europa, o sea, se está dirigiendo hacia Occidente, desde Oriente a Occidente. Y nosotros vemos cómo Pablo recibe esta visión como líder de este grupo, y cómo también su grupo, en versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y aquí dice: enseguida procuramos, dice Lucas. Nosotros, ¿cierto? Ellos no vieron la visión, fue Pablo quien vio la visión, pero ellos como su equipo misionero inmediatamente aceptaron de que esta era la misión que tenían que llevar, ¿cierto? Entonces el liderazgo, podemos aprender de que el liderazgo nos da la visión, nos da la dirección, y nosotros como congregación, ¿cierto?, los que apoyamos la obra, nos enfocamos en esa misma dirección, diciendo: el Señor nos llama a nosotros, ¿ya? Y es tan importante esto porque Pablo habla de que como cristianos todos debemos hablar una misma cosa. Debemos estar de acuerdo, el estar en unanimidad es la fuerza de la obra del Señor. Cuando todos trabajamos en una dirección, con un propósito, nosotros entendemos de que tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura, y cuando todos estamos trabajando en ese propósito, aportando a ese propósito, la obra del Señor crece y se fortalece. ¿Ya? Ahora, es interesante otra cosa notar,
que en estos versículos no aparecen periodos de oración. ¿Ya? No significa que la oración no tenga importancia. Obviamente la oración es fundamental. ¿Ya? Y a veces pensamos nosotros que orando es suficiente. Que si estamos orando, si estamos siendo fieles, si diciendo, bueno, mira, yo soy fiel a la reunión de oración. Yo soy una persona que jamás falta al tiempo de oración y estoy orando. Y diríamos que estamos haciendo algo muy bueno, ¿cierto? Pero aparte de ser fiel en la oración, tenemos que estar dispuestos a hacer algo, ¿entiendes? A poner manos a la obra, de movernos en una dirección, ponernos en un acuerdo y decir, hermanos, el Señor nos está guiando en esta dirección. Y cuando todos vemos que esto proviene de Dios, vamos todos apoyando en esa dirección. Entonces, personalmente, yo tengo que preguntarme, aparte de orar, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar la visión de la iglesia, de llevar el evangelio a toda criatura, de discipular a todas las personas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy aportando yo? Individualmente, cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo? Porque si no estoy haciendo nada y me estoy conformando con orar, estoy haciendo la mitad de la tarea, que es importante, pero la tarea completa debe incluir acción, debe incluir trabajo, debe incluir... mire, la Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, dice que no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, el deseo del Señor es el fruto en nuestra vida. El fruto. Está bien, la oración, fantástico, ¿cierto? Es la base, pero nosotros debemos procurar fruto. Y el fruto tiene muchas aplicaciones. El fruto tiene que ver con el carácter. Hay personas que están una eternidad en una iglesia, pero su carácter no cambia. No hay fruto en su vida. ¿Ya? Hay una cosa interesante, voy a tratar de recordarlo, en Mateo capítulo 21, versículo 9. Mateo 21, 9. No es. Ya. Versículo 18. Mateo capítulo 21, versículo 18, perdón. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, aquí, en esta historia, el Señor viene a buscar ¿qué cosa? Fruto. Y no lo halla, ¿cierto? No lo haya. La actitud del Señor es enojo respecto a esto. Cuando obviamente la higuera representa la vida espiritual de Israel, o sea, la vida nacional de Israel, y no hay fruto en ellos, no hay fruto espiritual en ellos. Y el Señor maldice la higuera. Pero esa enseñanza también tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver en nosotros? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Espera fruto. Fruto. Yo no puedo simplemente conformarme con ser fiel. Con decir, no, estoy siendo fiel. ¿Está siendo fructífero también? Porque la fidelidad es una parte, pero ser fructífero es la parte fundamental.
El Señor dice también en Juan 15:8 que en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Entonces, también nosotros debemos preguntarnos de qué forma yo estoy aportando a la obra del Señor con mi vida. Si yo está viendo fruto en mi vida personal, estoy consagrándome más al estudio de la Biblia, a la oración, estoy buscando crecer en mi carácter, perfeccionar mi carácter. En delante les decía, a veces hay personas que tienen una eternidad en una iglesia y su carácter no cambia, y cuando esas personas cometen errores graves de trato entre los hermanos, nosotros decimos, pucha, no importa, no te preocupes, el Señor te bendiga. Hermano, de repente hay que decirle a las personas, oye, ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de crecer. ¿Me entiendes? Porque si yo le estoy animando a permanecer en su pecado, de no crecer, de no madurar, no le ayudo, no le estoy bendiciendo su vida. Entonces nosotros tenemos que crecer, o sea, es cierto que nos toma tiempo, a todos nos toma tiempo, pero debe haber un momento, ¿cierto?, donde haya evidencia de un crecimiento en nuestra vida. Entonces también con ver de qué forma yo estoy aportando, estoy buscando ser esa persona que va a bendecir la obra del Señor, o con mi carácter yo voy a estar destruyendo lo que Dios quiera construir, ¿cierto? Si yo no crezco y mi carácter no cambia y yo estoy siendo una persona que no se comporta de una manera bíblica, voy a traer destrucción a lo que el Señor quiere hacer. Un hermano va a ganar a alguien y yo le voy a decir una pesadez. Esa persona se ofende, se va, y nosotros nos quedamos con el inmaduro y perdemos al recién nacido. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que decir, pucha, ¿de qué forma estoy aportando a la visión de la iglesia, de alcanzar a los perdidos, de discipular a las personas, no solamente conformarnos con la asistencia, de contar cabezas dentro de la congregación, sino decir, ¿estamos creciendo? ¿Estamos ayudando a que los demás maduren, que crezcan? ¿De qué forma estoy ayudando yo? Entonces, aquí se ve esta unanimidad en el propósito. Ellos recibieron del apóstol Pablo esta visión y dijeron, este hombre pidiendo ayuda, es raro, ¿cierto? Un hombre pidiendo ayuda, pasa y ayúdanos. ¿Ya? Y es interesante saber de que muchas veces nosotros vamos a toparnos con gente que necesita ayuda y ellos mismos no lo saben. Desesperadamente necesitan la ayuda de Dios, necesitan la salvación de Dios y ellos no lo saben. Pero su alma está clamando, ayúdame, ayúdame, necesito encontrar algo que cambie la situación que estoy viviendo. Entonces, ser parte de la visión de la iglesia, de la visión de Dios, de la obra de Dios y colaborar en eso. En versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, aquí tenemos la historia, ¿cierto? El proceso. Interesante, un aspecto histórico. Troas es una ciudad que está junto a la antigua Troya. Todos nosotros
todos hemos oído hablar, ¿cierto?, de Troya. Desde la ciudad de Troas se pueden ver las ruinas de aquella ciudad histórica, de que se cuenta, o sea, a lo largo de los siglos se habla de la ciudad de Troya. Entonces ahí está en lugares históricos. Y Pablo está pasando por esos lugares con el Evangelio. Y llega a este lugar en Filipos, ¿cierto?, que fue fundada por el papá de Alejandro Magno, y fue adornada la ciudad, fue construida y tomó su nombre, de Filipos. Y esta era como una de las ciudades más importantes de la provincia de Macedonia, y al mismo tiempo era una colonia romana. Entonces las personas también tenían ciudadanía romana. En ese lugar había una mujer que era una mujer profesional, se dedicaba a la venta de púrpura, un color que se obtenía de los mariscos. ¿Ya? Y este era muy apreciado, muy caro también de conseguir. Y esta mujer está ahí adorando a Dios. No hay una sinagoga, así que las personas, los judíos, se reúnen cerca de un río. Los judíos tienen muchos rituales con el agua, así que necesitaban estar cerca de los ríos. Y probablemente hay dos opciones. Una es de que no había suficientes varones judíos para fundar una sinagoga, que eran 10 judíos, o que las leyes les impidieran fundar una sinagoga. Después vamos a hablar de eso. ¿Ya? Así que, como no había, entonces los creyentes se reunían en un lugar específico. ¿Ya? Y es cuando dice que ellos iban a la oración, en realidad se refiere al lugar de la oración, que podía ser un lugar junto al río donde se ordenaban unas piedras que daban como un entorno, o podía ser bajo un árbol frondoso donde la gente se reunía para orar y probablemente compartir un poco de la ley de Dios. Pablo llegó ahí y comenzaron a hablar a las personas, porque no había una reunión formal, ¿cierto? No se sabe si antes de la reunión, después de la reunión, porque no había algo formal, y comenzaron a hablar la palabra a las mujeres. Y esta mujer creyó, ¿ya? Creyó, y es interesante, ¿cierto?, lo que pasa aquí en versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ella es el primer fruto en Europa. ¿Ya? Es la primera mujer convertida al Señor en Europa. Y es una mujer profesional, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Que no es una dueña de casa. ¿Ya? Es una mujer que tiene su propio negocio, probablemente sea una mujer adinerada por lo que vende, ¿ya? Y ahora dice de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea, fue bautizada prácticamente, aparentemente por la lectura, fue bautizada instantáneamente, en el mismo momento. Bueno, has creído, vamos a aprovechar el río, eres bautizada, junto a su familia. No se menciona el hecho de que la familia haya creído en el Señor, sino que ellos fueron bautizados probablemente por la fe de ella. Y eso también nos da una indicación de la forma quizás de que estaba estructurada la familia, ¿ya? Diciendo que ellos asumen la fe de los padres. ¿Ya? A veces, hoy día se dice de que a los niños no hay que meterle cosas, ¿cierto? No le enseñe su religión, no le meta su religión. Aquí hay un ejemplo de una mujer que dice: pues yo creo, mi familia cree. Mi familia cree, mi familia va a ser enseñada de esta manera. ¿Ya? Entonces,
interesante el ejemplo que nos da ahí el Señor. Dice, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó, ¿cierto? Hay otra cosa, amorosamente, pero con carácter. Nos obligó a quedarnos. ¿Por qué razón? Porque ella quiere saber más. No se conforma, ¿cierto?, solamente con lo que ya recibí, ya entendí algo, que Cristo es el Mesías, que Él murió por nuestros pecados, ya lo entiendo, pero quiero saber más. Y el hecho de que Pablo y su equipo misionero se queda en su casa es una tremenda bendición para su crecimiento, para su desarrollo como creyente. Ahora, versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, y este se refiere, íbamos a la oración, íbamos al lugar donde se reunían a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió hijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Ya? La historia es muy interesante lo que está ocurriendo acá. Ellos siguen en su proceso de llevar el Evangelio. ¿Ya? Ahora, esta niña con un espíritu de adivinación, la palabra griega que se ocupa para este espíritu de adivinación es pitón, de la serpiente. Interesante, porque la adivinación provenía, o lo que enseñaban los griegos, que provenía de Apolos, que cuando Apolos nació, la primera acto que hace es matar una serpiente pitón que había sido enviada para matar a su madre. ¿Ya? Entonces, esta es la mitología, ¿cierto? Y este era el Apolos de los pitones. Era conocido dentro de los griegos. Y había muchos templos de Apolos donde se enseñaba justamente esto, respecto a la adivinación, respecto a la música, respecto a los artes, muchas cosas relacionadas con esta enseñanza. Entonces, esta joven está siguiendo, no sabemos por qué razón, está siguiendo a Pablo, si el espíritu que está dentro de ella está sabiendo el poder que hay en estos hombres, porque es el Espíritu de Dios, ¿cierto? O tiene otra razón, ¿ya? Más Pablo se molesta, ¿cierto? Y ordena al espíritu salir de ella. Vean lo que pasa acá, versículo 18, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces aquí ocurre algo que para la cultura religiosa, es algo muy importante, porque el poder del Dios de Pablo es superior al poder del Dios de los griegos. ¿Se entiende? Ya hay un ejemplo muy poderoso cuando Pablo ordena salir este espíritu, el espíritu inmediatamente la deja. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Y aquí, hermanos,
quizás es una información tan grande, tan poderosa, porque esto está incluso en nuestros días. La gente que vive sin Dios usa todo lo que es del mundo, lo que es del mundo sobrenatural, como ganancia. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, es algo tan obvio, usted lo puede buscar en internet, respecto al interés que tienen sobre el aborto. Mucha gente habla acerca del aborto diciendo que es la libertad de la mujer, pero lo que la mayoría no sabe es que detrás del aborto hay una inmensa industria, hay una inmensa ganancia con los abortos. Nosotros hablamos hoy día mucho acerca del cambio de género. Hablamos mucho acerca de las personas transexuales, pero nadie habla del negocio que hay detrás de eso. Hay un gran negocio, pero inmenso. Son millones y millones de dólares que hay detrás de esas filosofías que aparentan hablar acerca de libertad cuando en realidad es una esclavitud y es un aprovechamiento, es una ganancia mal habida. ¿Ya? Entonces, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Ellos ganaban con esto. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, y aquí también es interesante notar lo que ellos dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Perdón, ¿cuál era su problema? Su problema era que perdieron las ganancias. No lo mencionan porque ahora cambiaron el discurso y están usando las leyes para poder acallar a los predicadores del Evangelio. ¿Qué está pasando hoy día? Lo mismo. Lo mismo ocurre el día de hoy. Y usted va a ver que cada vez va a haber más y más presión en contra de los que predican el Evangelio. Más y más presión. Pero el origen, o digamos, el fondo de todo esto es la pérdida en las ganancias. Cuando la gente sale de su ignorancia, cuando la gente es liberada del poder del pecado, cuando es liberado de las tinieblas de Satanás, las personas reconocen la verdad y sus vidas son transformadas y los que ganaban de ellos pierden. Pero ellos no van a decir, hoy estamos perdiendo a la gente, sino que van a empezar a recurrir a las leyes. Y las leyes van a ser su caballo de batalla para decir, esto va contra la libertad, esto va contra lo que siempre hemos aspirado, que todo el mundo sea libre y pueda hacer su propia voluntad. ¿Ya? Ellos escondieron sus verdaderos motivos. ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo también el día de hoy. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio que libera a las personas de su ignorancia, que libera a las personas de su cautividad del diablo y de todo lo que es contrario al Señor. Entonces, nuestra responsabilidad es avanzar con el Evangelio, avanzar. Para eso tenemos que tener vidas de poder. Nuestra vida tiene que ser una vida que proviene de una relación personal con Dios. Tenemos que aprender a tener una comunión continua con el Señor, una meditación, una reflexión respecto a las cosas de Dios, para que tengamos que responder a los que nos preguntan acerca de nuestra fe, o aquellos cuando predicamos el Evangelio, tengamos muchos argumentos, sean racionales, sean bíblicos, sean emocionales, nosotros podamos usar una gran cantidad de herramientas para poder ayudar a esas personas a encontrar la verdad. En este caso,
Pablo tenía poder de Dios en sí para quitar de esa joven el dominio de ese espíritu, ¿cierto? Y él transformó la vida, no se cuenta la vida de esa joven, ¿cierto? Pero esa joven fue liberada del poder del diablo, ¿ya? Fue liberada del poder de las tinieblas. Y sus amos, ¿cierto? Ella era una esclava, no era una persona libre. Sus amos vinieron para tratar de recuperarla, de recuperar lo que tenían antes. Entonces, vamos a seguir después anotando, viendo estas cosas. Y lo que le decía antes, las leyes romanas decían, tanto las leyes griegas como las romanas decían de que la gente no podía tener otro Dios que los dioses públicos, o sea, que los dioses que habían sido ya aceptados. Nadie podía tener un culto privado que no pudiera tener públicamente. ¿Ya? Entonces, ahí está la ley, porque ellos dicen, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos están apelando a la ley. ¿Y a qué ley? Justamente a esta que estoy mencionando. Hay varias leyes que obviamente no se utilizaban, a menos que la gente las demandara. Porque los romanos daban libertad hasta que algunos de los emperadores decían, no, vamos a empezar a perseguir estos cultos, y los cristianos eran los primeros en ser perseguidos. Pero había una apertura respecto a eso. Por eso que Pablo y su equipo misionero podían predicar el Evangelio a veces con cierta libertad, ¿cierto? Con muchos problemas, con mucha oposición, pero predicaban el Evangelio. Pero cuando alguien apelaba a la ley, ¿cierto? Entonces ellos podían acallarlos. Por esa razón, los magistrados, oyendo que se está recurriendo a la ley, entonces ellos ordenaron sacarle la ropa, y esto significa que los desnudaron públicamente y los azotaron con varas. Entonces, los judíos azotaban sabiendo de que 40 latigazos podría provocarle la muerte a una persona, azotaban hasta 39. Pero los romanos no tenían esa limitación. Los romanos azotaban, entonces probablemente, de hecho, Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11, a ver si lo encuentro. 2 de Corintios capítulo 11, donde dice de los judíos, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Ya? Entonces, hay un versículo acá. Bueno, pero es ese uno. Perdón, es el versículo 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, ¿qué dice? Sin número. ¿Ya? Pero cuando fue azotado de los judíos, 5 veces de los judíos, fue azotado 40 veces menos 1. ¿Ya? Pero en otras oportunidades también fue azotado sin número. No golpearon, hasta que sus cuerpos sangraron, hasta que alguien dijo, ya basta. ¿Ya? Entonces, ellos están predicando el Evangelio con gran oposición. Hermano, y esto a nosotros nos hace preguntarnos, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando un Evangelio cómodo? ¿Un Evangelio que no nos resulta en dolor, que no nos resulta en problemas? Queremos tener una vida feliz, queremos tener una vida bien protegida, ¿cierto? Nos duele, ¿cierto?, cuando alguien sufre. Pero ¿estamos sufriendo algo por causa del Evangelio? ¿Estamos sufriendo algo? ¿Alguien lo ha azotado alguna vez por causa del Evangelio? ¿Alguien lo ha apedreado? ¿Alguien lo ha escupido alguna vez por causa del Evangelio? Entonces,
es una de las cosas que tenemos que pensar. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la causa del Señor? ¿Ya? Es eso para... Vamos a